Apareció Jiménez en los mundiales y Klose lo llenó de elogios. El cabezazo de Raúl Jiménez no fue un gol más en el Estadio Ciudad de México. Fue el golpe que México esperaba, el grito que el delantero perseguía desde hace 3 Copas del Mundo y el momento que hizo que Mariano Klose, en la transmisión de ESPN, se rindiera por completo. Me encantó Raúl Jiménez, ovación, soltó Mariano Klose mientras México vencía 2-0 a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo. La sentencia del relator argentino no apareció por compromiso. Nació de una actuación que mezcló jerarquía, dolor, resistencia y una deuda que llevaba demasiado tiempo golpeando al delantero mexicano en silencio. El gol llegó con un centro desde la banda derecha de Roberto Alvarado. Jiménez leyó el espacio, se metió solo en el área y conectó de cabeza para poner el segundo de México. Fue una definición de 9, pero también una descarga emocional enorme, porque ese balón terminó con una sequía mundialista que parecía perseguirlo sin descanso. Raúl Jiménez había jugado 3 mundiales antes de esta tarde de desahogo. Estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, tuvo minutos, compitió, luchó, se sostuvo, pero nunca pudo convertir. Fueron 6 partidos mundialistas sin gol. Por eso, cuando la pelota entró ante Sudáfrica, no celebró únicamente México. Celebró una carrera entera. Jiménez no pudo contener las lágrimas porque ese grito traía demasiadas cosas encima. No era solo la presión deportiva de un delantero que llevaba años sin marcar en la Copa del Mundo. También estaba la pérdida reciente de su padre, perdió la vida en marzo, apenas unos meses antes del torneo. Ese gol tuvo nombre, memoria y dedicatoria al cielo. El festejo fue un grito eufórico, quizá el más satisfactorio de su carrera, porque llegó en el escenario que más se le había resistido. Jiménez había marcado con México, había hecho goles importantes, había sido figura de club, pero le faltaba esa escena mundialista. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue convertirla en homenaje. Javier Aguirre entendió el peso de ese momento. El entrenador mexicano explicó que su situación personal lo motivó doblemente. También dejó una definición importante sobre su lugar en el equipo. Empezó con el pie derecho y es el titular porque se lo ha ganado. No fue un regalo. Fue una posición conquistada con fútbol y carácter. La historia impacta más cuando se mira hacia atrás. En 2020, durante el fútbol de pandemia, la carrera de Raúl Jiménez estuvo cerca de terminar. Incluso su vida quedó en riesgo. El delantero mexicano sufrió una fractura craneal brutal después de chocar con el brasileño David Luiz. Aquella jugada sacudió al fútbol y cambió su camino. Jiménez fue intervenido quirúrgicamente y tuvo que entrar en un proceso de rehabilitación largo. El alta médica llegó en mayo de 2021, pero no volvió a jugar hasta agosto. Cuando regresó, lo hizo con una banda protectora en la cabeza, con especial cuidado en la parte derecha, donde el golpe había dejado marca. Desde entonces, nada fue sencillo. Su cuerpo empezó a cobrarle facturas. Una lesión en la pelvis casi lo deja fuera del Mundial de Qatar. Aún así, viajó, compitió y jugó sin estar al 100%. Tata Martino le dio confianza absoluta, pero la fortuna no apareció. Otra Copa del Mundo se fue sin gol para él. Ese paso por Qatar parecía empujar su carrera hacia una zona oscura. 3 mundiales jugados, ninguno con gol. Un delantero de su jerarquía cargando una deuda que crecía cada 4 años. Pero Jiménez no se quedó hundido. Ese fuego interno lo llevó a seguir peleando, incluso cuando muchos pensaban que su mejor versión ya había pasado. El Fulham de la Premier League apareció como una estación clave para recuperar ritmo y confianza. Allí empezó a reencontrarse con el instinto goleador, con la competencia fuerte y con la sensación de sentirse otra vez importante. No fue un camino inmediato, pero sí necesario para volver a ponerse en discusión dentro de la selección mexicana. La transición del Tri tampoco le abrió las puertas de inmediato. Después de Tata Martino, Jiménez quedó en un limbo. No fue considerado con Diego Coca ni con Jaime Lozano, 2 entrenadores que terminaron despedidos antes de la llegada de Javier Aguirre en 2024. Con el Vasco, la historia volvió a moverse a su favor. Jiménez regresó porque todavía tenía algo que ofrecer. Su pelea por la titularidad no fue sencilla, porque Santiago Jiménez venía empujando fuerte y empezaba a brillar en el AC Milan. Pero entre lesiones, momentos y rendimiento, el Jiménez con J terminó quedándose con el lugar de 9 fijo en este arranque mundialista. Detrás de él también aparecen Guillermo Martínez y Armando La Hormiga González, quien entró al minuto 76 ante Sudáfrica. Ambos recibieron ovación, cada uno por razones distintas.
A Raúl lo aplaudieron por su gol mundialista y por su legado. A la hormiga, por ese futuro prometedor que empieza a ilusionar a la afición mexicana. En la cancha, Jiménez no se limitó a esperar centros. Salió del área para buscar la pelota, se abrió a las bandas para crear espacios y pidió el balón en tiros libres. Incluso probó su habilidad en una ejecución de pelota detenida, aunque el remate se estrelló en la barrera. Fue un delantero activo, no decorativo. También mostró una conexión importante con Julián Quiñones, un futbolista fuera de serie que le dio al ataque mexicano movilidad, fuerza y opciones. Jiménez entendió cuándo fijar centrales, cuándo salir, cuándo arrastrar marcas y cuándo atacar el área. Ese tipo de lectura fue parte de lo que Mariano Clos valoró durante la transmisión de ESPN. Antes de marcar, Jiménez ya había avisado. En el primer tiempo tuvo un remate a portería que fue frustrado por Ronwen Williams. Esa acción pudo ser otro golpe a su ansiedad mundialista, otra oportunidad que se escapaba. Pero esta vez la historia no terminó con frustración. El centro de Alvarado le entregó revancha. La pelota viajó desde la derecha y Jiménez apareció donde aparecen los delanteros que huelen sangre. Estaba solo, sí, pero había que estar ahí. Había que llegar con decisión, meter la cabeza y mandar el balón adentro. Ese movimiento resumió su oficio: paciencia para esperar, lectura para ubicarse y frialdad para cerrar la jugada. La malaria se rompió por fin. Raúl Jiménez acabó con su sequía en la Copa del Mundo y convirtió su primer gol en un torneo de esta magnitud. Ese dato, que parece simple, carga una dimensión enorme. Para un delantero, marcar en un mundial es una especie de sello. Para Jiménez, era una deuda personal. El gol también lo empuja dentro de la historia de la selección mexicana. A Jiménez se le reconocen 46 goles oficiales por parte de la FIFA, aunque tiene uno más frente a Martinica que no entra en ese conteo porque esa selección no está afiliada al organismo rector del fútbol mundial. Con el Tri Mayor, igual lo marcó. Con esa cuenta amplia, Raúl Jiménez llega a 47 goles y queda solamente a 5 de Javier Chicharito Hernández, quien mantiene el puesto de honor con 52. Así, el 9 mexicano supera definitivamente a Jared Borgetti si se considera el gol ante Martinica, o lo iguala si se toma únicamente el registro de la FIFA. La lista de máximos goleadores mexicanos lo ubica en una zona de leyenda. Chicharito Hernández está arriba con 52. Jiménez aparece con 47, aunque 46 sean oficiales para la FIFA. Jared Borgetti figura con 46, Cuauhtémoc Blanco con 38, Luis Hernández con 35, Carlos Hermosillo con 34 y Enrique Borja con 31. Más abajo aparecen Luis Roberto Alvesague con 30, Hugo Sánchez con 29 y Andrés Guardado con 28. No es una lista cualquiera. Es la mesa de los nombres pesados del fútbol mexicano. Jiménez ya estaba ahí por números, pero le faltaba una imagen mundialista que justificara también desde la emoción su sitio histórico. Ahora la tiene. La imagen es ese cabezazo ante Sudáfrica, ese salto en el área, ese balón entrando y ese rostro quebrado por las lágrimas. También es Mariano Clos pidiendo ovación en ESPN, porque lo que hizo Jiménez no fue solamente marcar. Fue cerrar un capítulo doloroso y abrir otro con fuerza. El Lobo de Tepeji venía dando señales antes del debut. Ya le había marcado a Serbia en la goleada de México durante el último amistoso previo al partido inaugural. 2 goles en 2 partidos. Una respuesta contundente para quienes dudaban de su presente y una confirmación para Aguirre, que apostó por su experiencia desde el arranque. En plena concentración mundialista, además, se anunció su regreso al Wolverhampton. Esa noticia tiene una carga especial, porque con los Wolves vivió el peor momento de su carrera tras el choque con David Luiz. Ahora vuelve a un club que deberá pelear en la Championship, la segunda división inglesa, para recuperar protagonismo. Jiménez pudo elegir un proyecto más tranquilo en México o en Estados Unidos. A los 35 años, tenía opciones para pensar en un cierre menos exigente. Pero decidió volver a Inglaterra y ayudar al Wolverhampton a regresar al plano estelar. Esa elección habla de un futbolista que todavía no quiere despedirse de la alta competencia. Por eso el gol contra Sudáfrica conecta tantas capas de su vida. El accidente de 2020, la operación, la rehabilitación, la banda protectora, la lesión en la pelvis, Qatar sin plenitud, el limbo a la selección mexicana, el renacer en Fulham, el regreso con Aguirre y la ovación de Clos después del cabezazo. Cada parte de ese camino apareció comprimida en unos segundos. El centro de Alvarado, el salto de Jiménez, el remate de cabeza, la pelota venciendo a Ronwen Williams y el estadio explotando. México encontró el 2-0, pero Jiménez encontró algo más profundo, la respuesta que llevaba buscando desde su primera Copa del Mundo.
Mariano Clos se rindió porque vio a un delantero completo. No solo al hombre que marcó, sino al jugador que trabajó el partido, se movió, pidió la pelota, generó espacios y volvió a competir con una autoridad especial. Me encantó Raúl Jiménez, ovación, quedó como una lectura perfecta de una tarde que pedía reconocimiento. México ganó 2-0 ante Sudáfrica y arrancó la Copa del Mundo con una señal fuerte. Pero dentro de ese triunfo, la historia mayor fue la de Jiménez. El veterano que sobrevivió a un golpe brutal, que regresó con protección en la cabeza, que soportó lesiones y que por fin pudo gritar en el escenario mundialista. Ese gol no borra lo vivido, pero le da sentido a tanta resistencia. Jiménez ya sabe lo que es marcar en una Copa del Mundo. Ya no carga esa sombra de 3 torneos sin gol. Ahora camina con una celebración que pertenece a México, a su familia, a su padre y a todos los que entendieron su lucha. La ovación que pidió Mariano Clos fue mucho más que aplauso. Fue reconocimiento para un delantero que siguió compitiendo cuando la carrera pudo apagarse en 2020. Fue respeto para un jugador que no eligió el camino cómodo. Fue emoción para un 9 que, al fin, apareció en los mundiales con un gol que miró al cielo. Raúl Jiménez espera que no sea el último. La Copa del Mundo recién empieza para México, y su cabezazo ante Sudáfrica puede convertirse en el punto de partida de algo más grande. Pero incluso si vinieran más goles, este primero ya tiene un lugar distinto. Fue el desahogo, la revancha y la dedicatoria más profunda. Y si algo dejó claro este estreno es que Jiménez no llegó al Mundial para vivir de recuerdos. Llegó para competir. Llegó para pelear cada pelota como si todavía tuviera que demostrarlo todo. Su partido ante Sudáfrica enseñó a un delantero dispuesto a salir del área, asociarse, buscar tiros libres y aparecer cuando el área pide un golpe final. El detalle más fuerte es que este gol no nació de una casualidad. Nació de un delantero que siguió insistiendo después de un primer intento detenido por Ronwen Williams. Pudo quedarse con esa frustración, pudo sentir que otra vez el Mundial se cerraba frente a él, pero eligió mantenerse en el partido hasta que apareció el centro de Roberto Alvarado. Ahí estuvo la diferencia entre el Jiménez golpeado por el pasado y el Jiménez que se plantó en este debut. No se desesperó, no se escondió, no perdió presencia. Esperó su momento y lo atacó con la serenidad de quien conoce el oficio. Por eso el cabezazo tuvo tanta fuerza emocional y futbolística al mismo tiempo. La historia también golpea porque viene de un futbolista que ya tuvo que convivir con la fragilidad. Desde aquel choque con David Luiz, cada regreso suyo a una cancha tuvo un significado distinto. La banda protectora en la cabeza no fue un simple accesorio. Fue una señal visible de todo lo que había superado para seguir compitiendo. Por eso, cuando Mariano Clos pidió ovación, no estaba exagerando el momento. Estaba poniendo palabras a una escena que el fútbol entiende sin demasiadas explicaciones. Un jugador que estuvo cerca de perderlo todo acababa de marcar en una Copa del Mundo. Un delantero que cargaba 3 torneos sin gol acababa de romper su propia frontera.